Conducía por la gran vía madrileña cuando vi a mi hija mendigando, apretando a mi nieta contra su pecho entre el rugido de los motores y el calor asfixiante del asfalto. Sus ojos, cargados de un terror que no reconocí, me suplicaron en un susurro. Papá, vete, por favor. Nos están vigilando. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que su marido y esa víbora de su suegra habían orquestado todo este infierno. Solo alcancé a decirle: no te preocupes. Déjamelo a mí. Lo que aún no sospechaba era hasta qué punto llegaba su maldad. No se habían limitado a robarle su patrimonio. La habían acorralado, cazado y empujado hasta el abismo, pero yo me iba a encargar de que pagaran por cada lágrima. Me llamo Tomás García, y a mis 66 años he aprendido que, a veces, el silencio no es solo prudencia, es supervivencia. Eso era lo que buscaba aquella tarde de junio mientras salía del Hospital Universitario La Paz. Las palabras del cardiólogo aún resonaban en mi cabeza. Tomás, su tensión se dispara cuando se altera. Necesita evitar el estrés a toda costa. Apagué el aire acondicionado a pesar de los casi 40 grados que asolaban Madrid a veces. La incomodidad física ayuda a despejar la mente mejor que cualquier lujo. El tráfico estaba colapsado en el nudo de Plaza Elíptica. Me detuve ante el semáforo en rojo, con las manos apoyadas en el volante, dejando que la mente vagara sin rumbo fijo. Fue entonces cuando la vi. Una mujer se movía entre los coches, delgada y con la ropa hecha jirones. Sus prendas estaban manchadas y rotas, y caminaba descalza sobre el asfalto ardiente, lo suficientemente caliente como para quemar la piel al contacto. Llevaba a un bebé sujeto al pecho, una criatura diminuta de mejillas pálidas cuya cabecita colgaba débilmente contra su hombro. Pasaba de ventanilla en ventanilla, contando las monedas de céntimo en su palma con una urgencia desesperada. No era el conteo casual de quien busca completar para un capricho, sino el frenesí de alguien cuyo próximo plato de comida depende de cada moneda de cobre. Debería haber apartado la mirada. Madrid está lleno de gente pidiendo ayuda en las intersecciones, pero algo me obligó a mirar más de cerca. Ella se agachó para recoger una moneda que se le había caído y entonces vi su rostro con total claridad. El corazón se me detuvo. Era Lucía, mi hija. Mi Lucía. El nombre estalló en mi garganta y abrí la puerta del coche de un golpe. Ella levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par, no con alivio, sino con puro pánico. Papá, no. No puedes estar aquí. Tienes que irte. Por favor. Retrocedió como si yo fuera la mayor de las amenazas. Sube al coche ahora mismo, le ordené, luchando por mantener la voz firme. Papá, nos están vigilando, insistió ella. Me da igual quien esté mirando, respondí mientras abría la puerta del copiloto. Sube. Se quedó congelada, abrazando al bebé con más fuerza. La pequeña soltó un quejido, un sonido débil que me desgarró por dentro. Lucía, suavicé el tono, por favor, deja que te ayude. Su rostro se desmoronó. Las lágrimas trazaron surcos limpios a través de la suciedad de sus mejillas. Miró a su alrededor frenéticamente y, finalmente, se tambaleó hacia el vehículo. Entró y se encogió en el asiento, intentando desaparecer, mientras la niña permanecía inmóvil contra ella, agotada por el bochorno del verano madrileño. El semáforo se puso en verde y los coches empezaron a pitar detrás de mí. Los ignoré y arranqué. Durante varias manzanas, ninguno de los dos pronunció palabra. Los hombros de Lucía se sacudían con sollozos silenciosos mientras mecía suavemente a la pequeña Sofía, susurrando palabras que no alcancé a oír. Tenía 1000 preguntas, pero una quemaba más que las demás. Una duda que convertía mi confusión en algo frío y afilado como el hielo. Miré a esa mujer que parecía el fantasma de mi hija, la chica a la que lo había dado todo. Lucía, dije en voz baja, rompiendo el silencio, ¿dónde están el piso de la calle Serrano y el coche que te compré?
Ella cerró los ojos, su cuerpo entero temblaba, y entonces comenzó a responder en susurros entrecortados que me helaron la sangre. Conduje sin pensar, simplemente poniendo distancia entre nosotros y aquel semáforo de la muerte. Dime qué ha pasado, insistí. Todo. Su voz apenas era audible. El piso ya no existe, papá. Ni el coche. Ni los 400.000 euros de los ahorros. Todo lo que me diste se ha ido. Apreté la mandíbula al escuchar los nombres. Hugo, su marido y Patricia, su suegra. 3 días después de que naciera Sofía, Hugo llegó a casa con un regalo. Una pulsera de plata grabada que decía la mamá de Sofía. Lucía rompió a llorar de nuevo. Pensé que era el marido más atento del mundo. Luego, él sacó unos papeles diciendo que estaba gestionando un seguro de vida y un fondo para proteger el futuro de la niña. Solo necesitaba mi firma. Yo estaba agotada, papá. Sofía no había dejado de llorar en toda la noche y llevaba días sin dormir. Firmé sin leer. ¿Qué firmaste exactamente?, pregunté con un nudo en la garganta. Un poder notarial total, las palabras sonaron como ceniza en su boca. Le di el control de absolutamente todo. Las cuentas, el piso, cada céntimo. Y después de eso, me pusieron a trabajar. Sus manos no dejaban de temblar. Cada mañana, durante las últimas 2 semanas, su hermano o Patricia me llevaban a distintos puntos de la ciudad. Me dejaban allí con Sofía y me decían que, si no conseguía al menos 20 euros, no comería esa noche. Me obligaron a mendigar, papá. Me contó que la vigilaban de cerca. Patricia aparcaba cerca para asegurarse de que no se moviera de su puesto. Por la noche, la encerraban en una habitación trasera y le quitaban el móvil. Dijeron que si intentaba contactar contigo, me quitarían a Sofía y no la volvería a ver jamás. Tuve que detener el coche a un lado de la carretera. Las manos me temblaban demasiado para seguir conduciendo. ¿Por qué no escapaste a buscar ayuda?, pregunté con el corazón encogido. Porque me dijeron que te daría un infarto si aparecía así, dijo entre nuevas lágrimas. Me recordaron que tienes 66 años y la tensión alta. Que el disgusto te mataría. Pero esa no es la única razón, papá. Tenía demasiada vergüenza. Me lo advertiste sobre Hugo, ¿te acuerdas? Recordé perfectamente aquel día hace 2 años, cuando me lo presentó. No me fío de él, Lucía, le dije entonces. Y ella me llamó paranoico. Incluso el día de la boda, mientras la acompañaba al altar, le susurré que no era tarde para echarse atrás. Ella sonrió como si yo me preocupara por nada. Tenías razón sobre él, sollozó, viste a través de él desde el principio y yo te herí por defenderlo. Me giré para mirarla de frente. Te enamoraste, Lucía. Eso no es un delito. He perdido todo lo que me diste, se lamentó ella. No me importa el piso, ni el coche, ni el dinero, dije agarrando su mano con fuerza. Estás viva. Sofía está viva. Eso es lo único que cuenta. Y te juro que voy a arreglar esto. Arranqué de nuevo con un destino claro. Un pequeño hostal de carretera cerca de la Sierra de Guadarrama, propiedad de un viejo amigo llamado Enrique. No era nada lujoso, pero Enrique sabía mantener la boca cerrada. Al vernos llegar, le bastó una mirada a Lucía y a la niña para entregarme las llaves sin hacer una sola pregunta. Nos trajo agua y toallas limpias antes de desaparecer. Lucía se dejó caer en la cama, todavía abrazada a Sofía, que finalmente se relajó con el aire fresco. Me quedé junto a la ventana, vigilando el aparcamiento. Mi mente ya estaba trazando planes, movimientos, pasos a seguir. Esa noche, por fin, estaban a salvo, pero sabía que Hugo no dejaría de buscarlas. Aquella primera noche en el hostal de Enrique, no pegué ojo.
Me senté en una silla junto a la puerta, vigilando el parking a través de una rendija en las cortinas, mientras Lucía y Sofía por fin descansaban en la cama a mi espalda. Cada par de faros que pasaba por la carretera hacía que mi pulso se acelerara. El amanecer llegó con el calor de la sierra empezando a apretar. Dejé a Lucía durmiendo y conduje hasta un Carrefour cercano para comprar lo básico. Leche de fórmula, pañales, ropa limpia y artículos de aseo. Cuando regresé, Lucía ya estaba despierta alimentando a Sofía con un biberón que Enrique había conseguido de algún sitio. Gracias, papá, me dijo en voz baja. Yo solo asentí, las palabras sobraban en ese momento. El segundo día transcurrió en una calma tensa. Lucía se duchó por primera vez en semanas. Yo cuidaba de Sofía mientras ella dormía. Después la pequeña por fin parecía tranquila, el rojo de sus mejillas por el sol había desaparecido y su respiración era suave. Pasé esas horas pensando y planeando. Hugo tenía dinero, contactos y, evidentemente, ninguna conciencia. No podía limitarme a esconder a Lucía y esperar que se rindiera. Tipos como él no se rinden, escalan el conflicto. Necesitaba ayuda real. Un abogado, quizás un investigador privado, gente que entendiera cómo luchar en este tipo de guerras. Pero primero, debía llevarlas a un lugar más seguro. El tercer día empezó igual de tranquilo, hasta que alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos. Pausa. 3 golpes más. Lucía palideció al instante. Papá, susurró. Le hice una señal para que guardara silencio. Los golpes volvieron, más fuertes, y luego una voz melosa y artificialmente amable me hizo revolver el estómago. Sr. García, me llamo Borja. Vengo de parte de Hugo Santillana. Ha habido un malentendido familiar y nos gustaría hablar para solucionarlo. Me acerqué a la puerta sin abrirla. No hay nada de qué hablar. Caballero, entiendo que las emociones estén a flor de piel, pero Lucía es la esposa de Hugo y Sofía es su hija. Si usted las está reteniendo contra su voluntad, eso podría considerarse interferencia en la custodia e incluso secuestro. ¿Custodia? La rabia me quemaba el pecho, pero mantuve la voz nivelada. Hugo las echó a la calle. Esa no es la versión de Hugo, señor. El tono amigable de Borja se desvaneció. Él dice que Lucía se fue voluntariamente, abandonando el hogar familiar. Está muy preocupado por el bienestar de la niña, especialmente después de saber que Lucía ha sido vista pidiendo limosna por las calles de Madrid. Apreté el pomo de la puerta hasta que me dolieron los nudillos. Esto es lo que va a pasar, dije con frialdad. Te vas a marchar ahora mismo. Le vas a decir a Hugo que Lucía y Sofía están a salvo. Y le vas a decir que, si vuelve a acercarse a ellas, se arrepentirá el resto de su vida. Borja soltó una carcajada desagradable. Señor García, usted es un hombre mayor con problemas de corazón. Hugo tiene recursos, bufetes de abogados en la Castellana y contactos. Puede hacer que esto sea muy difícil para usted. Vete de mi propiedad. Esto no es su propiedad, es un hostal. Volveremos a encontrarlas, y la próxima vez puede que no seamos tan educados. Oí sus pasos alejarse y el motor de un coche arrancar. Lucía estaba detrás de mí, temblando con Sofía en brazos. ¿Saben dónde estamos?, susurró. No por mucho tiempo, respondí. Llamé a Enrique y en 15 minutos nos ayudó a salir por una puerta trasera, asegurándome que diría a cualquiera que preguntara que nos habíamos marchado hacía días. Mientras subía a Lucía y a la pequeña al coche, mi mente ya trabajaba en el siguiente paso. Hugo nos había encontrado por suerte o por persistencia, y volvería a hacerlo si seguíamos huyendo. Tenía que dejar de correr y empezar a atacar, pero no podía hacerlo solo. Si volvían a localizarnos, la próxima vez traerían a la policía y usarían la ley en nuestra contra. Llegamos a un apartamento en Las Rozas que conseguí a través de un antiguo colega.
Tenía control de acceso y cámaras de seguridad en cada entrada. Instalé a Lucía, le enseñé cómo echar el doble cerrojo y le hice prometer que no abriría a nadie que no fuera yo. ¿A dónde vas?, me preguntó asustada. A buscar refuerzos. El despacho de Samuel Portero estaba en un edificio profesional cerca de los juzgados de Plaza de Castilla. Conocía a Samuel desde hacía 15 años, habíamos coincidido en la directiva de una fundación. Era afilado, metódico y no perdía el tiempo en cortesías. Cuando entré en su oficina esa tarde, me miró a la cara y dijo: ¿A quién tengo que enterrar, Tomás? Le conté todo. Escuchó sin interrumpir, tomando notas con una caligrafía impecable. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Necesitas más que un abogado, Tomás. Necesitas un investigador. Cogió el teléfono. Carlos Merino. Es el mejor perito judicial financiero que conozco. Si Hugo movió ese dinero, Carlos encontrará el rastro. 20 minutos después, Carlos entró en el despacho. Un hombre de unos 50 años, de pelo cano y ojos que no pasaban nada por alto. Samuel le dio la versión resumida. Carlos asintió lentamente. 400.000 euros no desaparecen sin dejar huella. Transferencias, registros de salida, cambios de titularidad. Todo está ahí si sabes dónde mirar. Necesitaré la información de las cuentas de Lucía y cualquier cosa que recuerde haber firmado. Firmó un poder notarial, dije. Pensó que eran papeles de un seguro. Eso es dolo. Si hubo engaño sobre lo que estaba firmando, es fraude contractual y penal, sentenció Samuel. Primero, pediremos una orden de alejamiento inmediata. Luego, construiremos el caso por estafa, coacción y posible apropiación indebida. ¿Y Sofía?, pregunté. Hugo ya está amenazando con el tema de la custodia. ¿Con qué argumentos? Que Lucía estaba en la calle. La expresión de Samuel se endureció. Estableceremos que estaba en la calle porque Hugo la puso allí. Hay una diferencia abismal. Pero necesitamos testigos. Alguien que viera lo que estaba pasando. Recordé a una voluntaria de una ONG madrileña que ayudaba a personas sin hogar. Hay una mujer, Elena Rivas. Trabaja en asistencia social. Vio a Lucía varias veces e intentó ayudarla. La encontraré, dijo Carlos tomando nota. ¿De cuánto tiempo disponemos?, pregunté. De días, no de semanas, respondió Samuel. Hugo sabe que tienes a Lucía. O intentará presionarla para que vuelva o presentará una denuncia oficial para forzar la situación. Tenemos que estar listos antes que él. Asentí, sintiendo por primera vez algo que no había sentido desde que encontré a mi hija en aquel semáforo. Esperanza. Al levantarme para irme, mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tu hija está por todo Facebook. La gente se hace preguntas. Mejor actúa rápido antes de que esto se ponga más feo. Se lo enseñé a Samuel. Esa es su otra arma, dijo él. La opinión pública. Carlos, ¿cuánto puedes tardar? Iré rápido, respondió Carlos, pero ellos nos llevan ventaja con el relato de los hechos. Salí de allí con la cabeza a mil. Hugo no solo iba a por Lucía legalmente, iba a por su reputación, asegurándose de que, incluso si ganábamos en el juzgado, ella ya hubiera perdido ante los ojos de todo el mundo. Esa misma noche, poco después de las 8, mientras estaba en la cocina del apartamento de Las Rosas observando cómo Lucía intentaba que Sofía tomara un poco de leche, mi móvil vibró sobre la mesa. Era un enlace de Facebook enviado por un desconocido. Al abrirlo, mi estómago dio un vuelco. El video, grabado desde la ventanilla de un coche, mostraba a Lucía en el nudo de Plaza Elíptica, bajo un sol abrasador, con la pequeña Sofía llorando en sus brazos.
Lucía se veía demacrada, con la mirada perdida por el agotamiento. El pie de foto escrito por Hugo decía: Esta es mi esposa, Lucía Santillana. Abandonó a nuestra familia, se llevó a nuestra hija y desapareció. No está bien mentalmente y rechaza cualquier ayuda. Si la ven, avísenme. Solo quiero que mi bebé vuelva a casa sana y salva. En apenas 2 horas, el video ya tenía más de 15.000 reproducciones. Los comentarios eran despiadados. ¿Qué clase de madre usa a un bebé para estafar? Parece drogada, que alguien llame a servicios sociales, la vi ayer, es una mendiga profesional. Y coronando la lista, un comentario de Patricia, su suegra. Hemos intentado ayudarla tanto. Está así desde que nació Sofía. Le dimos todo, pero nos rechazó. Ahora pone en peligro a la niña, rezo para que reciba ayuda. Cientos de personas apoyaban sus mentiras. Lucía se acercó y, antes de que pudiera evitarlo, tomó el teléfono. Vio el video y leyó las palabras de odio. Dicen que soy un monstruo. Que uso a mi hija por dinero, susurró con la voz rota antes de romper a llorar desconsoladamente. La gente le cree a él, papá. Creen que soy una mala madre. Llamé a Samuel de inmediato. Lo he visto, Tomás, me dijo antes de que pudiera hablar. Tenemos que responder, Samuel, hay que contar la verdad, exigí. Pero su respuesta fue tajante, no. Si respondes ahora, parecerás desesperado. Hugo quiere que pelees en público porque controla el relato. Deja que sigan publicando. Cada mentira de Patricia y cada post de Hugo son pruebas de su coordinación. Deja que piensen que están ganando. Cuando llegue el momento de ir a juicio, usaremos sus propias palabras para enterrarlos. Odiaba quedarme de brazos cruzados, pero confiaba en él. Pasé la noche en vela, vigilando la puerta y viendo cómo el contador de visitas subía. 31.000 a medianoche, 50.000 al amanecer. Sabía que el siguiente movimiento de Hugo no sería digital, vendría en persona. Y así fue. A las 9 de la noche siguiente, 3 golpes secos resonaron en la puerta. Miré por la mirilla. Era Mario, el hermano de Hugo. Sr. García, tenemos que hablar, dijo con una calma gélida. No abrí. Se ha llevado a la hija de Hugo, eso es secuestro en este país, continuó él. Y usted es un hombre mayor interfiriendo en asuntos de custodia. Es peligroso. Ha tenido problemas de corazón, ¿verdad? El estrés no es bueno a su edad. Los infartos ocurren, incluso a quienes se creen cuidadosos. Piense en su salud, porque si a usted le pasa algo, Lucía se quedará sola y Sofía volverá a donde pertenece. Cuando se marchó, mi pulso martilleaba en mis sienes. Media hora después, llamó Carlos Merino, el investigador. Siéntate, Tomás. He entrado en los registros financieros de Lucía. Lo que me contó me dejó helado. Hugo había contratado un seguro de vida a nombre de Lucía 3 días después del parto. La indemnización era de 500.000 euros y el único beneficiario era él. Pero había más. Los datos del GPS de Patricia confirmaban que estuvo en Plaza Elíptica todos los días, vigilando cómo Lucía mendigaba. Y Carlos encontró mensajes entre Hugo y Borja. Hugo le pagaba 500 euros a la semana para asegurarse de que Lucía no fuera a un refugio y se mantuviera visible en la calle. No solo querían el dinero, Tomás, dijo Carlos con voz sombría. Querían que Lucía colapsara bajo el sol. Esperaban un accidente, un golpe de calor, cualquier cosa. Si ella moría, Hugo cobraba el $500,000 del seguro además de todo lo que ya le robó. Esto no era solo un robo, era un intento de asesinato por negligencia. Miré a Lucía, que dormía plácidamente en el sofá, ignorando que el hombre que juró amarla había puesto precio a su vida. Samuel tiene que ver esto ahora mismo,
dije con voz plana y fría. Se acabó el jugar a la defensiva. Es hora de preparar una trampa. Quedamos en el Starbucks de la Avenida de la Victoria a las 10:45 del día siguiente. Samuel estaba allí, sentado a 3 mesas de distancia con su portátil, fingiendo ser un trabajador más. No me saludó. Yo pedí un café solo y me senté al fondo, con el móvil grabando en el bolsillo de mi camisa. A las 11 en punto, Patricia entró por la puerta con unas gafas de sol de diseño y una americana de lino impecable. Hugo la seguía con las manos en los bolsillos y una expresión de suficiencia. Se sentaron frente a mí sin preguntar. Hice que mi voz sonara cansada, la voz de un hombre derrotado. Solo quiero entender qué ha pasado, dije en voz baja. Patricia se inclinó hacia adelante, con un tono que chorreaba una falsa compasión. Lucía lleva mucho tiempo mal, Tomás. No está bien de la cabeza. Necesita ayuda profesional. ¿Y qué hay del piso que le compré? Pregunté. ¿Esa vivienda de 700.000 euros en el centro? ¿Dónde está ahora? Patricia no pestañeó. Eso ahora es patrimonio familiar. Lucía firmó los papeles voluntariamente. Todo es legal. ¿Y el coche? ¿El Mercedes? Hugo intervino con voz suave. También es propiedad de la familia. El dinero de las cuentas de Lucía se reinvirtió en negocios familiares. Todo se hizo conforme a la ley. 400.000 euros, dije. Esfumados. Patricia me dio una palmadita en la mano. Lucía tomó sus decisiones. Firmó los documentos y ahora te está usando para intentar recuperar lo que ella misma entregó. Retiré mi mano lentamente. ¿Qué queréis de mí? Queremos que Sofía vuelva a donde pertenece, sentenció Patricia, endureciendo el gesto, con su padre. Y tú tienes que dejar de interferir. Hugo se reclinó en la silla. Eres un hombre mayor, Tomás. No necesitas este estrés. Trae a Sofía y nos olvidaremos de todo esto. Me levanté despacio, fingiendo que me dolían las rodillas. Tengo que pensarlo. Patricia sonrió. Por supuesto. Pero no tardes mucho. Salí del local. Samuel me siguió 30 segundos después. ¿Lo tienes?, jadeé en el parking. Él levantó su teléfono. Cada palabra. Patricia admitiendo que el piso es patrimonio familiar y Hugo reconociendo el uso de los 400.000 euros. Todo. En ese momento, mi móvil vibró. Era un mensaje de Carlos. Elena Rivas está lista para testificar. Tiene fotos de Patricia vigilando a Lucía en la calle. Y hay una cosa más sobre Mario, el hermano. Llámame. Miré a Samuel. Tenemos suficiente. Es hora de que rindan cuentas. A través del cristal del Starbucks, vi a Patricia y a Hugo riéndose. No tenían ni idea de que el mundo que habían construido sobre el sufrimiento de mi hija estaba a punto de desmoronarse. El mensaje de Carlos sobre Mario sugería una última verdad oscura, pero eso tendría que esperar hasta que nos enfrentáramos a Hugo por última vez. El día 11, Hugo Santillana entró en el despacho de Samuel a las 14 en punto. Vestía un traje a medida y mantenía una confianza absoluta. Miró a Samuel, a Carlos y a mí, y sonrió. Caballeros, dijo sentándose, me alegra que por fin podamos hablar como personas civilizadas. Samuel no le devolvió la sonrisa. Abrió su portátil y lo giró hacia él. No estamos aquí para hablar. Estamos aquí para mostrarte lo que tenemos. Le dio al play. La voz de Patricia llenó la sala. Eso ahora es patrimonio familiar. Todo es legal. Luego, la voz de Hugo. El dinero se reinvirtió en negocios familiares. La sonrisa de Hugo se congeló. Nos habéis grabado. Lo hemos hecho, dijo Samuel. Y eso es solo el principio.
Carlos dio un paso adelante y puso varios documentos sobre la mesa. Registros bancarios. 400.000 euros transferidos de la cuenta de Lucía 3 días después de que firmara lo que ella creía que era un seguro. Sin autorización real. Solo desaparecieron. Lucía me dio acceso, balbuceó Hugo. No, replicó Carlos. Firmó un poder notarial que camuflaste como un seguro de vida, y tu hermano Mario falsificó su firma 7 veces en las escrituras del piso, en el título del coche y en formularios bancarios. Eso es fraude, falsedad documental y usurpación de identidad. Hugo palideció. Carlos sacó otra carpeta. Seguro de vida de 500.000 euros, solicitado 3 días después del nacimiento de Sofía. Beneficiario. Hugo Santillana al 100%. Patricia estuvo en Plaza Elíptica cada día durante 2 semanas vigilando a Lucía mientras mendigaba. Tenemos los mensajes entre tú y Borja. Le pagabas 500 euros a la semana para mantener a Lucía en la calle. No solo le estabas robando, Hugo. Estabas esperando a que muriera. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Hugo apretó los reposabrazos de la silla. Esto es. Estáis tergiversando todo. El seguro era por la seguridad de la familia. Entonces, ¿por qué el beneficiario eres solo tú? Preguntó Samuel. Ni Sofía, ni Lucía. Solo tú. Hugo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Samuel deslizó un último documento. Hemos presentado la demanda esta mañana. Estafa civil, robo y conspiración. También vamos a dar traslado a la Fiscalía para que inicie acciones penales. He conseguido el bloqueo preventivo de todos tus activos. El piso, el coche, las cuentas. Todo. Hugo se levantó rápido. Podemos arreglarlo. Devolveré el dinero. Podemos llegar a un acuerdo. Demasiado tarde, dije yo, levantándome y poniéndome frente a él. Intentaste borrar a mi hija. Robaste todo lo que le di. La obligaste a mendigar a 40 grados con un bebé. Pagaste a gente para verla sufrir. Hiciste un seguro de vida sobre ella como si fuera una inversión. Estás acabado. Hugo miró a su alrededor una última vez, derrotado, y salió del despacho con las manos temblando. Samuel suspiró y me miró. No ha terminado del todo, Tomás, pero acabamos de ganar la batalla más importante. Miré por la ventana. Abajo, en la calle, Hugo caminaba hacia su coche con los hombros hundidos. Por primera vez en 2 semanas, pude respirar. Pasaron 6 meses desde aquel enfrentamiento en el despacho de Samuel. Madrid lucía diferente bajo las luces de Navidad, mucho más acogedora que bajo el sol inclemente de junio. Me encontraba en el salón del nuevo piso de Lucía, en una zona tranquila de Majadahonda, viendo cómo Sofía gateaba por la alfombra persiguiendo las luces del árbol. La batalla legal fue feroz, pero las pruebas que Carlos Merino reunió eran irrefutables. Hugo Santillana y su hermano Mario fueron procesados por estafa agravada y falsedad documental. El juez dictó una sentencia ejemplar. Hugo fue condenado a 5 años de prisión y Mario a 3. Pero lo más importante fue que el tribunal declaró nulo el poder notarial por haber sido obtenido mediante dolo y coacción. Lucía recuperó la titularidad del piso de la calle Serrano, aunque decidió venderlo de inmediato. Demasiados fantasmas, papá, me dijo. Con el dinero de la venta y los 400.000 euros recuperados de las cuentas que Hugo había intentado ocultar, empezó de cero. Patricia, la suegra, no terminó en la cárcel debido a su edad, pero fue condenada a pagar una indemnización astronómica y tiene una orden de alejamiento permanente tanto de Lucía como de Sofía. El video que subieron a Facebook se convirtió en su propia tumba social. Ahora todo el mundo conocía su verdadera cara. Esa noche, mientras cenábamos, Lucía me miró con una serenidad que no le veía desde hacía años.
Papá, gracias por no rendirte, dijo mientras tomaba mi mano. Gracias por no dejar que el orgullo te impidiera buscarme. Lo volvería a hacer 1000 veces, hija, respondí. Me di cuenta de que mi salud había mejorado. Irónicamente, luchar por ellas hizo que mi corazón se fortaleciera más que cualquier reposo que el doctor de la paz pudiera recetarme. Había aprendido que la familia no es solo estar presente en las celebraciones, sino estar dispuesto a bajar al infierno para rescatar a los tuyos cuando no pueden salir por sí mismos. A veces, cuando paso por un semáforo en rojo, cierro los ojos un segundo y doy gracias a Dios por ese atasco en Plaza Elíptica. Por esa luz roja que me obligó a detenerme y mirar. Porque ese día, no solo salvé la vida de mi hija y de mi nieta, salvé mi propia alma de la peor de las soledades. La de haber podido ayudar y no haberlo hecho. Sofía soltó una carcajada mientras agarraba un adorno del árbol. La miré y supe que crecería sabiendo que valía la pena luchar por ella. Y yo, Tomás García, estaré aquí para recordárselo siempre que sea necesario. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Mateo Vega. Tengo 66 años y, hasta hace muy poco, creía que conocía cada rincón de mi vida y de mi familia en nuestra querida Sevilla. Pero la verdad es como el sol de agosto en Andalucía. Tarde o temprano, termina quemando las sombras. Han pasado 10 meses desde que mi esposa, Lucía, falleció. Ella no era solo mi compañera, era una abogada de prestigio que dedicó 23 años de su vida a proteger los intereses de los ancianos de nuestro barrio en su despacho de Triana. Su oficina era su santuario, un pequeño garaje reformado detrás de nuestra casa en la calle Pureza. Durante casi un año, evité entrar allí. Cada vez que pasaba por delante, me parecía ver su reflejo en el cristal, con sus gafas de lectura y rodeada de expedientes jurídicos. Sin embargo, mi nieta Estela necesitaba un lugar tranquilo para estudiar y decidí que era hora de convertir ese templo del duelo en una biblioteca para ella. Llamé a Javier, un contratista de confianza que ya nos había hecho reformas antes. Solo hay que desmontar las estanterías, actualizar el cableado y mejorar la iluminación, le dije mientras le entregaba la llave aquel martes de finales de septiembre. No podía quedarme a ver cómo desmantelaba el espacio de Lucía. Sus libros de derecho, sus diplomas de la Universidad de Sevilla, incluso la taza de café que nunca terminaba de lavar. 3 horas después, mi móvil sonó. Era Javier. Su voz sonaba tensa. Sr. Vega, tiene que venir a ver esto. Pero no venga solo. Traiga a sus hijos. Mi corazón dio un vuelco. Cuando llegué, Javier estaba junto a la estantería del muro este, esa que Lucía encargó a medida en 2001. La había desplazado hacia adelante. Se movía con demasiada facilidad, me explicó. Detrás, oculta en el muro, había una pequeña caja fuerte digital de acero cepillado. Me quedé solo en el despacho. El aire todavía olía ligeramente a su perfume. Lucía nunca mencionó una caja fuerte, pero después de 44 años de matrimonio, conocía sus patrones. Probé con nuestras fechas especiales. El código de nuestro aniversario de bodas hizo clic. 15-06-81. Al abrirla, encontré un lápiz de memoria USB, un sobre de color manila sellado y una pila de documentos con nombres subrayados de personas que conocía de la ciudad. El sobre tenía mi nombre escrito con su letra precisa. Para Mateo. Leer a solas primero. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en su escritorio para abrirlo. Dentro había una carta de 3 páginas. La primera línea me robó el aliento. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y has encontrado lo que he estado ocultando durante 3 años. 3 años.
Ella cargó con este secreto mientras el cáncer consumía su vida. Le pedí a Javier que se marchara. Él asintió con respeto y cerró la puerta, dejándome a solas con las últimas palabras de mi esposa. La luz del atardecer se filtraba por las persianas, proyectando sombras alargadas sobre la mesa donde Lucía pasó tantas noches revisando casos. Diego no es quien pensamos que es, decía la carta. Mi pecho se apretó. Diego, nuestro hijo mayor, el exitoso, el que trabajaba en la zona financiera de Madrid, de quien me había sentido orgulloso durante 44 años. Hace 3 años, la SRA. Dolores Ibáñez vino a mi despacho. Perdió todos sus ahorros de jubilación, 380.000 euros. El asesor de inversiones que se lo llevó fue nuestro hijo. Mis ojos se nublaron, pero seguí leyendo. Lucía había investigado. Había 6 víctimas, 6 clientes ancianos que confiaron en alguien que se hacía llamar Lucas Vega. Lucas, nuestro hijo menor. El que siempre parecía estar en apuros, el que se declaró en quiebra hace 7 años, a quien su mujer abandonó y que ahora sobrevivía dando clases de matemáticas en un instituto de secundaria. La carta era demoledora. Diego había usurpado la identidad de su hermano. Había usado sus cuentas, falsificado sus firmas y cargado toda la culpa sobre Lucas. Si aquello salía a la luz sin pruebas, Lucas sería el primer arrestado. Me desplomé en la silla de cuero. Diego vivía en una urbanización de lujo en Pozuelo, conducía un Mercedes y se iba de vacaciones a Europa cada verano. Siempre pensé que era el brillante y responsable, mientras que Lucas me resultaba decepcionante y frágil. Qué equivocado estaba. He pasado 2 años reuniendo pruebas. No podía ir a la policía porque el montaje de Diego es perfecto. Lucas sería acusado antes de que nadie mirara más allá. En el USB está todo. Transferencias, registros bancarios y una grabación de Diego confesándolo todo. Le hice creer que me llevaría su secreto a la tumba. Lucía había grabado a nuestro propio hijo confesando cómo destruía la vida de su hermano. Ella quería decírmelo después de mi fiesta de jubilación, para darme un último recuerdo feliz, pero el cáncer avanzó demasiado rápido. La elección es tuya ahora, Mateo. Protege a Lucas. Él es inocente. Siempre fue el mejor de nuestros hijos, y nunca supimos verlo. Te quiero. Siento no haber podido arreglar esto antes de irme. La firma de Lucía temblaba al final de la hoja. El hijo del que tanto había presumido era un ladrón que se aprovechaba de ancianos como la SRA. Ibáñez. Y el hijo de quien me avergonzaba en silencio había sido víctima de un sabotaje cruel durante 7 años. 7 años de ruina, divorcio y vergüenza. Y yo, en mi ceguera, seguía alabando a Diego y compadeciendo a Lucas. Conecté el USB al portátil que Javier había dejado olvidado. La calle Pureza se veía tranquila a través de la ventana, con los vecinos paseando a sus perros, mientras mi mundo se desmoronaba en la oscuridad de aquel despacho. El USB contenía 2 carpetas. Víctimas y grabaciones. Abrí la primera carpeta. La foto de Dolores Ibáñez apareció en pantalla. Una mujer de 83 años con una sonrisa dulce y una chaqueta de punto, la abuela de alguien que confió en nosotros. Diego le había robado 380.000 euros, los ahorros de toda una vida destinados a la educación de su nieto, usando el nombre y el DNI de Lucas. Había 5 expedientes más. 5 vidas arruinadas. Luego, hice clic en las grabaciones. La voz de Lucía llenó la sala, tranquila al principio, y luego la de Diego, suave y segura, la voz que yo tanto había admirado. Lucía mencionó a Dolores Ibáñez. Diego se puso a la defensiva. Cuando ella presionó, su tono cambió. Dijo que el nombre de Lucas estaba en todos los documentos, que Lucas sería el arrestado. Dijo que los ancianos tenían más dinero del que necesitaban, que Lucas era un débil y un fracasado, y que él,
Diego había ganado. He ganado, mamá. He ganado, decía la voz de mi hijo en la grabación con una risa fría y cruel. Escuché los sollozos de Lucía antes de que se cortara el audio. Ella pasó sus últimos meses recolectando pruebas para salvar a Lucas de la trampa que su propio hermano le había tendido. No fue el fracaso lo que hundió la vida de Lucas, fue el sabotaje. Pasé los siguientes 3 días revisando cada documento. Todo encajaba de forma devastadora. Recordé cuando Savannah dejó a Lucas hace 3 años. Él cree que soy un irresponsable financiero, papá, me dijo Lucas con voz baja. Yo le creí. Le dije a Lucía que los problemas de Lucas eran culpa suya por no saber administrar el dinero. Ahora sabía que las cuentas fraudulentas de Diego habían destruido el historial crediticio de Lucas. La quiebra no fue un error de Lucas, fue una emboscada. Consulté su informe de solvencia y casi me da un síncope. Un nivel de morosidad que le impedía alquilar un piso o pedir un crédito. Había empresas registradas a su nombre entre 2014 y 2019 de las que él no sabía nada. Mientras Diego acumulaba millones, Lucas vivía en un estudio pequeño, conducía un coche con 15 años y nunca se quejaba. Estaba luchando contra un enemigo invisible. El tercer día, fui a casa de la SRA. Dolores Ibáñez. Cuando mencioné el dinero, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran 380.000 euros del seguro de vida de mi marido, me dijo. Cuando le dije que los papeles estaban a nombre de Lucas, ella negó con la cabeza de inmediato. Imposible. Lucas le dio clases particulares de matemáticas gratis a mi nieto. Ese chico tiene buen corazón. Sentado en mi coche después de esa visita, comprendí 2 verdades. Lucas había sido destruido por su hermano, y yo había estado ciego durante 44 años. Llamé a una antigua colega de Lucía, Carmen Pardo. Lucía estaba investigando algo muy serio, Mateo, me confesó. Incluso durante la quimioterapia no dejó de trabajar. Necesitas a la Policía Nacional, a la Unidad de Delitos Económicos. Me puse en contacto con el inspector Sánchez. Le envié todo a través de un portal seguro. 3 horas después, me llamó. Sr. Vega, las pruebas de su esposa son sólidas, pero para una condena rápida necesitamos que el sujeto se incrimine o presentarlo ante testigos. ¿Puede organizar una reunión? Aquello significaba tenderle una trampa a mi propio hijo. Durante 2 días apenas dormí, preguntándome cómo un padre puede entregar a su hijo. Pero luego pensaba en Lucas, en su vida destrozada, en su hija Estela creciendo mientras yo miraba hacia otro lado. Pensé en Lucía muriendo mientras luchaba por la justicia. Justicia para Lucía. Protección para Lucas. Verdad para Estela. El sábado por la mañana envié un mensaje al grupo de WhatsApp familiar. He encontrado algo de vuestra madre durante la reforma. Afecta a su herencia y a la familia. Os necesito a los 2 aquí el sábado a las 14. Es importante. Lucas respondió de inmediato. Allí estaré, papá. ¿Va todo bien? Diego tardó 45 minutos. Papá, tengo una reunión en Madrid. No puede esperar. No, escribí. A las 2. Sobre vuestra madre. No faltes. Llegó el sábado, gris y frío. Me vestí con la camisa azul que Lucía siempre decía que resaltaba mis ojos. Me puse su anillo de bodas en una cadena alrededor del cuello, sentía que la traía conmigo. A las 13:45 oí un coche. Lucas llegó primero con Estela. Minutos después, Diego aparcó su Mercedes de alta gama, un coche que valía lo que Lucas ganaba en 2 años de profesor. Entraron en el despacho de Lucía. Lucas se sentó en el sofá con Estela, protegiéndola. Diego se repantingó en el sillón como si fuera el dueño del lugar. Me puse tras el escritorio de Lucía, con el portátil abierto.
Gracias por venir, dije con calma. Antes de morir, vuestra madre me dejó una carta. Algo que descubrió y que investigó durante 2 años mientras el cáncer la mataba. Lucas me miró confundido. Hablo de fraude, de robo y de usurpación de identidad, dije levantando la carta. Vuestra madre descubrió que 6 clientes perdieron 1,8 millones de euros a través de cuentas abiertas a nombre de Lucas. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué? Eso es imposible, susurró Lucas. Sé que tú no fuiste, dije mirando a Diego. Pero alguien usó tu nombre, tu DNI y falsificó tus firmas para que tú cargaras con la culpa. Diego se levantó de golpe. Papá, mamá estaba muy medicada al final. No pensaba con claridad. Siéntate, dije con una autoridad que me sorprendió. Vuestra madre tuvo la lucidez suficiente para grabar conversaciones. Giré el portátil y pulsé play. La voz de Lucía llenó la sala. Diego, tenemos que hablar. Dolores Ibáñez perdió 380.000 euros. La respuesta de Diego en la grabación fue cínica. Mala suerte. Volatilidad del mercado. Y luego. El nombre de Lucas está en todo. Él irá a la cárcel, no yo. Estela empezó a llorar en silencio. Lucas estaba petrificado. Mi quiebra. Susurró Lucas. Mi divorcio. Fuiste tú. Savannah me dejó porque creía que yo era un desastre. No pude pedir un préstamo cuando Estela necesitó aquella operación de urgencia. Pensé que era culpa mía. Y fuiste tú, dijo Lucas con la voz rota, mirando a su hermano. Destruiste mi vida y dejaste que yo creyera que me lo merecía. Diego se puso en pie con una sonrisa burlona. ¿Y qué vas a hacer, papá? ¿Vas a entregar a tu propio hijo? Miró con suficiencia, convencido de que yo elegiría la sangre antes que la justicia. Se equivocaba. Nunca conoció realmente a su madre, ni a mí. Sí, dije en voz baja. Lo haré. La sonrisa de Diego desapareció. He ganado yo. Gritó perdiendo los papeles. Esos viejos tenían más dinero del que necesitaban. Yo he construido una carrera millonaria mientras tú das clase por 2.000 euros al mes. Abrí la puerta del despacho. El inspector Sánchez entró seguido de 2 agentes. Diego Vega, dijo el inspector, queda usted arrestado por fraude bancario, usurpación de identidad y estafa a personas mayores. Diego se puso pálido. Papá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Dejaste de ser mi hijo cuando robaste a ancianos y destruiste a tu hermano, dije con la voz quebrada. Lucía lo sabía. Ella dedicó sus últimos 2 años a proteger a Lucas. He necesitado que ella muera para poder ver la verdad. Mientras se llevaban a Diego esposado, el silencio volvió a la sala. Estela me preguntó a dónde se llevaban a su tío. Ha hecho daño a mucha gente, cariño. Ahora tiene que enfrentarse a ello. Tu padre es inocente. Siempre lo fue. Abracé a Lucas. Se derrumbó sobre mis hombros llorando. Tu madre hizo esto, le susurré. Ella siempre supo quién eras. Yo fui el ciego. No hubo juicio. 3 semanas después del arresto de Diego, su abogado se puso en contacto con el inspector Sánchez para negociar un acuerdo. Las pruebas que Lucía había reunido eran abrumadoras, un laberinto legal del que no había salida. A cambio de una cooperación total, revelando cada empresa pantalla y cada activo oculto, Diego aceptó una condena de 22 años de prisión en lugar de los más de 50 a los que se enfrentaba si íbamos a juicio. Asistí a la lectura de la sentencia solo. Lucas se ofreció a acompañarme, pero le dije que no. Era algo que necesitaba presenciar por mi cuenta, un cierre necesario para esta historia de traición. La jueza Carolina Reynoso,
una veterana de la Audiencia Nacional con el cabello gris acero y una mirada forjada por décadas en el estrado, revisó el acuerdo y se dirigió directamente a mi hijo. Sr. Vega, dijo con una voz que resonó en toda la sala, usted no se limitó a robar dinero. Usted destruyó sistemáticamente la vida de su propio hermano. Usó su nombre, su identidad y su reputación como escudo. Si esto no se hubiera descubierto, él habría sido el arrestado. Usted construyó su éxito sobre la ruina de su propia sangre. Diego permanecía en silencio, con su traje a medida reemplazado por el uniforme naranja de la prisión. Esto es una traición profunda, continuó la jueza. Explotó a víctimas vulnerables y tendió una trampa a su hermano. La ley permite la misericordia, pero los hechos no. Lo sentenció a 22 años de cárcel, seguidos de 5 años de libertad vigilada, y ordenó la restitución total de los 1,8 millones de euros. Debido a la gravedad de los delitos y la falta de beneficios penitenciarios iniciales, cumpliría al menos 19 años de forma efectiva. Tenía 44 años, saldría con 63, si es que llegaba a ver ese día. Se lo llevaron sin que me mirara ni una sola vez. 2 meses después, la restitución se completó. El chalet de Diego en Pozuelo se vendió por 1,2 millones de euros. Su Mercedes, su embarcación en el puerto de Santa María y sus cuentas de inversión fueron embargados y liquidados. El Estado recuperó 1,4 millones. Yo añadí 200.000 euros del seguro de vida de Lucía, era exactamente lo que ella habría querido. Emitimos cheques para las 6 víctimas. No fue un reembolso total, pero recibieron un promedio del 88% de lo que habían perdido. Para personas que creían que sus ahorros habían desaparecido para siempre, fue un milagro. Cuando se lo comuniqué a la SRA, Ibáñez rompió a llorar. Gracias a Lucía y a usted, me dijo, mi nieto podrá ir a la universidad. La redención de Lucas llegó lenta pero firme. El periódico local publicó la noticia, limpiando su nombre por completo. El consejo escolar del instituto le otorgó un reconocimiento a la integridad. Los informes de fraude corrigieron su historial crediticio. La recuperación llevaría años, pero el camino por fin estaba despejado. El apoyo de la comunidad lo abrumó. Los padres de sus antiguos alumnos recaudaron 40.000 euros para ayudarlo a reconstruir su vida. 3 meses después de la sentencia, vendí la casa de la calle Pureza. Tenía demasiados recuerdos. Lucía muriendo en la planta de arriba, el descubrimiento de la verdad en su oficina, Diego saliendo esposado. No podía quedarme. Compré una casa más modesta a 10 minutos del piso de Lucas. Poco después, Lucas y Estela se mudaron conmigo. Su crédito aún estaba dañado, pero ambos sabíamos la verdad. Nos necesitábamos el uno al otro. Empecé a trabajar como voluntario en un centro de mayores, impartiendo talleres sobre cómo protegerse del fraude financiero. Convertir el dolor en propósito era mi forma de continuar el trabajo de Lucía. Antes de entregar las llaves de la antigua casa, entré por última vez en el despacho de Lucía. Decidí que no lo convertiría en una sala de lectura allí, sino que lo recrearía en nuestro nuevo hogar. Su mesa, sus libros, sus diplomas. Un monumento a una mujer que luchó contra el cáncer y la corrupción al mismo tiempo. Ella nos protegió incluso después de su muerte a través de grabaciones y pruebas. Ese era el legado de Lucía. No el título, ni la carrera, sino el valor de luchar por lo que es justo, aunque le costara todo. Incluso si le costaba perderme a mí por un tiempo. En una fría mañana de diciembre, celebramos una pequeña ceremonia en lo que llamé el despacho memorial Lucía Vega. Lo había recreado con cuidado en la nueva casa, con las ventanas orientadas al este para que entrara el sol de la mañana, igual que en Triana. Sobre el escritorio colgaba una placa de bronce. Lucía Vega, de 1958 a 2024. Luchó por la verdad incluso cuando le costó todo.
Nos reunimos los cuatro. Lucas, Estela, la SRA. Ibáñez y yo. El abuelo me pidió que leyera algo, dijo Estela, con su voz de 12 años firme a pesar de las lágrimas. Sostenía una página mecanografiada. Es un ensayo que escribí para el colegio. Una persona que cambió mi vida. Aclaró su garganta y empezó. Mi abuela murió antes de que yo la conociera de verdad. Pero este año he aprendido algo increíble. Mientras se moría, también estaba luchando. No solo contra el cáncer, sino contra el crimen. Mi tío hizo algo muy malo. Robó a ancianos y prefirió que culparan a mi padre. Durante 10 años, la vida de mi padre fue una mentira. Pero mi abuela lo sabía. Ella fue como un ángel de la guarda que salvó a mi papá incluso después de haberse ido. Ese es el tipo de persona que quiero ser. Alguien que lucha por lo correcto, aunque sea difícil. La SRA. Ibáñez se secó los ojos. Lucas abrazó a su hija con fuerza. Luego, Lucas miró la foto de Lucía y dijo con la voz quebrada. Mamá, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias por pelear una batalla que yo ni siquiera sabía que existía. Se volvió hacia mí. Papá, gracias por terminar lo que mamá empezó. Gracias por elegir la verdad. Gracias por elegirme a mí. No pude hablar. Solo estreché a mi hijo en un abrazo que llevaba 41 años de retraso. A veces me preguntan de dónde saqué las fuerzas para entregar a mi propio hijo. La verdad es que yo no lo hice, lo hizo Lucía. Ella ganó la batalla contra la corrupción y esa victoria nos sobrevivirá a todos. Diego cumple su condena en la prisión de Huelva. No lo visitamos. Hay traiciones que son demasiado profundas. Lucía me enseñó que el amor a veces significa proteger al inocente, incluso cuando el coste es altísimo. Ella no solo dejó pruebas, dejó la verdad. Y la verdad nos devolvió nuestra familia, una construida sobre la honestidad, no sobre la lealtad ciega. Afuera empezaba a refrescar. La voz de Estela me llamó desde el salón. Abuelo. Papá está haciendo chocolate caliente. Miré por última vez la foto de Lucía sonriendo y bajé a reunirme con ellos. 3 generaciones sanando juntas. Cuéntame otra historia de la abuela, pidió Estela. Sonreí. Cada historia sobre ella es una historia sobre la valentía. Tengo 66 años y, si hay una lección que he aprendido, es esta. No estéis ciegos como lo estuve yo. No ignoréis las señales. No favorezcáis a un hijo sobre otro. No esperéis a que alguien muera para ver su coraje. Durante 44 años pensé que conocía a mi familia, pero la vida me demostró que estaba equivocado. Pensé que sabía de qué hijo estar orgulloso, y resultó que estaba celebrando al equivocado. Pensé que mi esposa era solo una buena abogada. Ahora sé que era una guerrera. Estas historias que le cuento a Estela ahora son diferentes. Son honestas. Tratan sobre errores, ceguera y aprender demasiado tarde. Pero también tratan sobre la redención. Esta historia me enseñó que, a veces, amar significa elegir la justicia por encima de la comodidad. Que la verdadera familia se construye sobre la verdad. Y que las personas que subestimamos, como mi hijo Lucas, como mi esposa enferma, suelen ser las que guardan más fuerza en su interior. A veces, las verdades más duras son las únicas que nos hacen libres. Que Dios os bendiga a todos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.